Mis queridísimas amistades, con este fondo que me acompaña, que al lado de el Bolívar ecuestre de Cirilo, un prestigioso artista venezolano que incluso tiene obras en el Vaticano, y los cuadros pintados por mi abuelo Manuel Niño en la década de los años 40 del siglo pasado, por lo que considero que no se reconoció, pero fue uno de los grandes artistas modernos de nuestro país, que amaba tanto a su logia como a la teosofía, y que fue un abanderado, un adalid de los valores, de quien seguramente me nutrí mucho. Quiero comentarles acerca del tema que vamos a tratar hoy. Este es otro de los videos de Pausa en la Jornada de Valores, inspirado en los valores del Museo Comunitario Ambiental de Floridablanca, en su último y sexto museo, que es el Museo de los Valores Humanos Ambientalmente Sostenibles. Lo que tengo en la mano es un escrito mío de hace varios años, enmarcado dentro de lo que siempre he llamado una pausa en la jornada. En esta época ya las pausas no salían publicadas en revistas, pero yo me encargué de sacar 2000 ejemplares cada mes para repartir entre los amigos, los clientes, los pacientes de nuestra clínica. Esta pausa la he elegido para hoy porque tiene mucho que ver con lo ambiental y con la vida. Porque es que el Homo sapiens, que en verdad debía llamarse Homo demens, ha creído que porque le metieron en la cabeza que era el centro del mundo, el dueño de la creación, podía hacer lo que le viniera en gana con el ambiente, con sus semejantes, con la naturaleza en general. Y no es así. Por eso, dentro de la filosofía de educar ambientalmente, vamos a tocar el tema de la libertad. La libertad, junto con la vida, son los dos valores supremos del ser humano. Y esta pausa, escrita con cariño y que me costó mucho trabajo, porque ni yo tenía claro qué era la libertad. En realidad lo aprendí escribiéndola. Dice: es tan difícil definir la libertad que es más fácil decir que solo se sabe qué es cuando se pierde. De hecho, la forma civilizada de castigo que tiene la sociedad por delitos graves es restringir la libertad. Y en algunos países, cuestionable, acabar con la vida. Bueno, centrémonos en lo que es la libertad. Si partimos que el hombre es un ser racional y libre, que busca la perfección, es un imperativo categórico comprender lo que es la libertad. Y hay que verlo no solamente desde el individuo, sino desde la sociedad y dentro del entorno. Entonces, libertad. Nos han dicho que libertad es el albedrío de decisión, pero no solamente eso, es albedrío de decisión dentro de muchas opciones, pero haciéndose responsable hasta las últimas consecuencias de lo que usted eligió. Pero entonces, ¿es suficiente eso para ser libre? No, porque se necesita estar libre de presiones, prejuicios y condicionamientos para poder elegir a conciencia y no a conveniencia. Entonces, libertad sería el albedrío de decisión responsable y libre de condicionamientos. Se acerca, pero ello no toma en cuenta la libertad ajena. Entonces, aquí hay que pensar que la libertad propia termina donde empieza la libertad del otro. Y tenemos que verlo como en un conjunto social. Entonces, ¿cómo conciliar mi libertad con la libertad del prójimo? Entonces sería el albedrío de decisión responsable, sin condicionamientos, que no vulnere la libertad ajena. Mejor, pero hay otro factor. Estamos en una era
donde hay que pensar en esquemas de múltiples ganadores. Y con esta definición dejamos por fuera la salud, la naturaleza e incluso, de pronto, algo de la cultura. Entonces, hay algo que va por encima del individuo que permite la convivencia y es la legalidad. No podemos despreciar todos estos demás actores que influirían en la definición y la comprensión de lo que es la libertad. Entonces, sumando esto sería, la libertad es el albedrío personal de decisión dentro de múltiples opciones, sin prejuicios, temores ni condicionamientos, que no interfiera con la libertad ajena ni infrinja la legalidad jurídica, que respete a la naturaleza y sus derechos y que no afecte la salud. Por ahí va. Entonces fíjense que libertad no es hacer lo que quiera, no es el albedrío de hacer lo que me venga en gana. No, la libertad es algo que tiene que estar cimentado en valores. Es algo que tiene que estar pensando en los demás actores. Tiene que respetar al prójimo, a la justicia, a la naturaleza y a su propia salud. En ese momento sí podemos estar comprendiendo lo que es la libertad. Bien lo describí aquí hace años. Qué compleja es la libertad. Entonces deberá ser libre albedrío de decisión responsable. Estamos hasta ahí de acuerdo, ¿cierto? Dentro de muchas opciones. Que no infrinja la libertad ajena, ni la ley, ni los derechos naturales, ni su propia salud. Pero queda faltando algo. Y ese algo es que existan los medios reales y a su alcance para hacer efectiva esa decisión. Entonces, deben existir los medios que hagan posible su propia decisión libre, respetuosa y acorde con la ley humana y la ley natural. Eso es lo que es la libertad. Por eso, sí podemos afirmar claramente que la libertad, junto con la vida, son los bienes más preciados del ser humano, pero que casi nadie llega a comprender, al menos en la juventud. En lo personal, para la mayoría de las personas, perder la libertad no necesariamente significa ir a la cárcel. Perdemos la libertad por muchas otras causas, muchas dependientes de nosotros, de la educación y de la sociedad y de la economía en la que vivimos. Pero básicamente, cuando aceptamos perder la sociedad impávidamente, olvidando el legado que nos dejaron los próceres, los enciclopedistas franceses, los estoicos y muchos filósofos, es porque vamos detrás de la búsqueda obsesiva de la seguridad. Creemos que estar en un medio donde aparentemente se nos brinda y asegura un estado donde seremos menos vulnerables, donde haya seguridad, eso nos va a permitir vivir mejor. Y no es cierto, no es cierto, porque el precio de ese exceso de seguridad se llama pérdida de la libertad. Y lo vemos en los estados totalitarios, en las familias opresoras, en los esquemas patriarcales, en tantas cosas que definitivamente ya no tienen cabida. Entonces, miremos, la libertad se debe expresar en el plano individual, libre albedrío, en el plano social, con la democracia, y se manifiesta con la tolerancia. En lo espiritual, la libertad es la ausencia total de temor. En lo sexual, existe cuando se comprende que tiene mucho más que ver con el amor que con la genitalidad. En el trabajo, o sea, en lo laboral, por el contenido del mismo, por la afiliación, por el reconocimiento. En lo individual, por la motivación orientada hacia el logro que nos lleva a obtener metas superiores incluso a lo esperado. En lo ético, por no hacer a los demás lo que no quisiéramos que hicieran con nosotros.
y en lo ambiental, por el respeto a los derechos ambientales, por la justicia ambiental y por entender siempre que no podemos dejar un planeta peor de como lo recibimos. Tenemos la libertad de no dañar. Tenemos la responsabilidad de arreglar el daño y tenemos que actuar consecuentemente con esa libertad porque se acerca peligrosamente el punto de no retorno en cambio climático, fin del verano del año 2030, donde ya no tendremos ni la libertad ni la posibilidad de enmendar tantos errores cometidos. Entonces, mis queridas amistades, les deseo un resto de día verdaderamente formidable y en plena y responsable libertad. Muchas gracias.